para Sandarama. Timamara lava Sandarama. ¿Puedes ocupar tu lugar? Gracias, Señor. Mientras adorábamos venía la palabra Pérez, 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 pero no por el apellido Pérez, sino por un vocablo que está en la palabra. Dice la Biblia que un día David, cuando fue ungido como rey, segundo libro de Samuel capítulo 5, dice que cuando fue ungido como rey, todos los filisteos vinieron contra él y se pusieron en orden de batalla. Hubo varias unciones sobre David. La primera unción fue la unción en su casa, cuando vino el profeta y lo ungió delante de sus hermanos en su casa. La segunda unción fue cuando vino los ancianos de Judá vinieron y lo hicieron rey sobre Judá. Pero la tercera unción fue cuando todas las tribus de Israel, los ancianos, vinieron y lo ungieron como rey sobre todo Israel. 3 unciones, primero en tu casa, luego en Judá y luego en todo Israel. Pero cuando lo ungieron por rey sobre todo Israel, vinieron todos los filisteos y se pusieron en orden de batalla. Y entonces dice la palabra que Dios le dio la victoria a David en ese lugar y le puso Baal Perasim, porque dice que el Señor quebrantó a sus enemigos en ese lugar, quebrantó. Y de pronto hay asuntos que están por ahí deteniéndonos, hay muros que nos obstaculizan, yugos que nos detienen, pero cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a actuar y empieza a anunciarnos lo que quiere hacer, habla de que Él quiere quebrantar esos yugos, quebrantar a nuestros enemigos. Dice que los venció y salieron huyendo los israelitas, los filisteos, y que después nuevamente vinieron y se presentaron en orden de batalla por segunda vez. Y esta vez David nuevamente consultó al Señor y el Señor le dio una nueva estrategia. Le dijo: ahora los vas a rodear, vas a estar detrás de las balsameras, y cuando escuches el sonido de las balsameras, entonces vas a avanzar. Pero hay una versión que dice: cuando escuches ruido como cascos de caballo, así arriba de los árboles, como cascos de caballo, como si fueran los caballos de fuego, ¿no? El Señor le dijo: cuando los escuches, esa va a ser la señal. Tú vas a ir detrás y entonces yo te voy a entregar a tus enemigos. Y qué impresionante, ¿no? Que el enemigo viene, pero ante mayor ataque, una mayor unción de parte del Señor sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando veas que el enemigo se ha levantado en contra tuya y no te quiere soltar, prepárate y busca al Señor, porque una mayor unción de parte del cielo viene sobre tu vida para quebrantar a todos tus enemigos. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Vamos a la palabra. Estamos hablando de establecer equipos con mentalidad de reino, con un pensamiento enfocado en establecer el reino de Dios. Y veíamos la semana pasada la importancia de la sencillez, porque como ya vimos, el Señor nos envía como corderos en medio de lobos. Y veíamos que la sencillez, para no apartarnos ni de nuestra iglesia, ni apartarnos del Señor. Porque cuando viene el espíritu de arrogancia o el pensamiento de altivez, uno se independiza y uno cree que puede caminar solo. Y cuando se aparta de la iglesia, cuando se aparta de la palabra o de seguir al Señor, uno queda expuesto a que el lobo lo atrape. La segunda cosa que veíamos es estar en actividad, porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Y porque tenemos que estar donde Jesús está. Y cuando tú y yo estamos donde Jesús está haciendo algo, entonces estamos en cobertura. Aunque haya lobos alrededor nuestro, nosotros estamos con aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y veamos la importancia del discernimiento, la madurez, para no tropezar con malos testimonios, malos ejemplos o malos comportamientos de algunas personas que pudieran ser de tropiezo, no encontrar tropiezo. Para eso necesitamos
tener discernimiento. ¿Alguien dice amén? Entonces, un cordero herido por los lobos rapaces puede quedarse atrás, puede quedarse o hacerse a un lado en el camino y quedar expuesto a la muerte. O sea, es inevitable que los lobos aparezcan. Esos están en todas partes, tratando de quitarle la cobertura a las ovejas, quitarle la lana, en el sentido figurado, a las ovejas. Es inevitable. Cuando un lobo aparece y causa una herida a un cordero, este cordero puede apartarse, y al apartarse corre riesgo de caer en la muerte. Pero también un sembrador o servidor puede quedar herido ante las malas acciones de un lobo. Ya hemos hablado de alguien que, y no es para personalizarnos, ¿no?, con alguien que ande con malas conductas o con mal testimonio, sino para que comprendamos que hay una obra espiritual que se infiltra dentro de la iglesia cuando una persona no cambia sus hábitos, no cambia sus costumbres, no cambia su forma de ser, y todavía continúa con algunas culturas del pasado, las trae aquí a la iglesia y se comporta incorrectamente. Entonces esta persona está bajo la influencia del lobo, y al estar bajo la influencia del lobo, espiritualmente hablando, porque no estamos hablando de Caperucita Roja tampoco, ¿verdad? Espiritualmente hablando, entonces es importante comprender que esas malas acciones de esas personas influenciadas por el lobo pueden causar tropiezo tanto a las ovejas que van a tu grupo, como a ti que estás sirviendo, como a ti que estás al frente de un grupo de vida, de una subred, o que estás desarrollando alguna coordinación. Por eso Jesús nos advirtió. Jesús envió a sus discípulos y les dijo: oigan, ustedes van como corderos en medio de lobos, anden con cuidado, no para que tuvieran miedo, no para que desconfiaran de la gente, sino para que estuvieran alertas, para que estuvieran con los sentidos espirituales abiertos. En tu servicio te vas a dar cuenta que el lobo buscará robarse las ovejas que ganaste. El lobo tal vez te va a pedir prestado algún bien, alguna camisa que nunca te va a regresar, algunos tenis que te los va a presumir y nunca te los va a regresar, y todavía el ingrato, la ingrata loba o el lobo te va a saludar, te va a pisar con los tenis. Eso es inevitable, y esas cosas pueden causarte tropiezo. Esas cosas pueden causarte algo, una inconformidad que, si no sabes manejarla, puede provocar que tú te apartes, puede provocar que tú dejes de servir al Señor. Pero recuerda siempre que Jesús nos dijo que estamos como corderos en medio de lobos. ¿Alguien puede decir amén? Ay. Entonces tal vez el lobo te va a pedir prestado dinero y nunca te lo va a pagar. Nunca te lo va a pagar. Entonces por eso tenemos que crecer en discernimiento y entender que a veces esas conductas o esos malos hábitos, esas costumbres, cuando no son transformadas en la persona, vienen y hacen daño dentro de la congregación, hacen daño dentro del rebaño. Con estos comportamientos el lobo puede robarte las intenciones de servir. Por eso Jesús nos advierte, como ya lo dije, que hay lobos en el camino, y no nos dice que los va a quitar, porque también habló de una parábola donde el trigo y la cizaña crecían juntos. ¿Y qué le vamos a hacer? Ese trigo y la cizaña creciendo juntos, si tú eres trigo, tú vas a sacar lo mejor de ti en medio de situaciones así. Si tú eres buena semilla, tú vas a sacar lo mejor de ti, y en vez de juzgar a la persona que anda mal, tú vas a aprender de lo que no tienes que hacer. Tú vas a crecer en carácter, vas a madurar ante esas circunstancias. No quisiéramos que ocurran este tipo de cosas, pero ocurren. ¿Y qué le vamos a hacer? Una mala experiencia con lobos puede provocar, entre otras cosas, que ofrezcamos a Dios un servicio cargado de amargura por lo que nos hicieron. O sea, que si alguien te agravió, alguien te pidió prestado y no te pagó, te pidió una camisa y no te la devolvió, te pidió el coche y te lo entregó descompuesto, sin llantas o algo por el estilo. Cuando tú te enganchas con esas cosas y no logras superarlas,
tarde o temprano puede llevarte a que ofrezcas un servicio a Dios cargado de amargura por lo que te hicieron. Y el Señor no tiene la culpa de que nosotros no comprendamos esa situación que a veces se puede presentar. Pero pastor, esta persona tiene mucho tiempo en la iglesia, sí. Pero pastor, esta persona predica, enseña, es maestro en la escuela de campeones y en el encuentro. Sí, ocurre. Jesús nos advierte. Y esas cosas están ahí para hacernos crecer, para hacernos madurar. No puedes bendecir a otros en tu servicio si vienes cargando amargura o resentimiento contra el lobo que te robó o el hermano que te decepcionó. No puedes. No puedes, porque de una fuente, dice el libro de Santiago, no puede salir agua amarga y agua dulce. No puedes por una parte estar dando una palabra de bendición a la gente y por otra parte estar cargando amargura contra el hermano o la hermana o esa persona que actuó como un lobo llevándose algo que te pertenecía. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, cuando has tenido una experiencia con este tipo de situaciones, además de perder dinero o bienes, esto puede robarte los deseos de servir. Esta es la segunda cosa que puede provocar una experiencia así, que dejemos de servir por la frustración o por la decepción recibida o sufrida con estas experiencias. La primera es que ofrezcamos a Dios un servicio cargado de amargura o resentimiento. La segunda cosa es que dejemos de servir. Nos decepcionamos. No, hombre, ya mejor para qué sirvo, esta gente me llevaba mejor con los que estaban en el mundo que con los que estaban aquí. Alguien puede llegar a pensar así. Y son cosas que nosotros debemos evitar, porque Jesús nos advirtió. Van como corderos en medio de lobos. Cuando la amargura se presenta en nuestra vida porque alguien nos hizo algo, porque alguien nos agravió, entonces tú no puedes ofrecer el culto como lo señala Romanos 12. Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque ese es nuestro culto racional. Dice que lo debemos presentar así, nuestro cuerpo, nuestro servicio al Señor, pero debe estar un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero yo no puedo ofrecer un servicio agradable si vengo cargando resentimiento, amargura o malos sentimientos contra una persona que me agravió. Lo mejor es perdonar. Pero la tercera cosa que puede ocurrir es que nos alejemos del Señor. Hay mucha gente que se ha ido de todas las iglesias del mundo decepcionados con hermanos que tuvieron este tipo de conductas. En todas partes tú vas a encontrar personas que dicen: yo fui un día a la iglesia, me congregaba, servía, Dios me usaba, pero hay una estadística grande de gente que le ha pasado eso. Y tú tienes que evitar ser parte de esa estadística. Tú tienes que evitar ser parte de esas personas que un día sirvieron, pero por decepcionarse con personas cercanas a la iglesia se apartaron del Señor y se alejaron por completo. La cuarta cosa es que cuando alguien expresa de algún lobo, de los comportamientos de algún lobo, empieza a imitar las actitudes y acciones del lobo. O sea, me robaron ovejas del grupo, yo también me voy a robar otras. Me pidieron prestado y no me pagaron, bueno, pues al rato a ver a quién le hago lo mismo. Y empezar a replicar, a adoptar esa cultura, que no es una cultura del reino de Dios, no es una cultura del reino de los cielos, no es algo que Dios apruebe, y es algo que tenemos que evitar, es algo a lo que no debemos dar lugar. No imitemos las conductas de las personas que no tienen temor de Dios y se comportan de esta manera. Pero la quinta cosa que puede ocurrir es que nosotros, después de una experiencia así, maduremos y formemos carácter para no dejar de hacer lo que Jesús nos encomendó. Este es el camino. ¿Alguien dice amén? Madurar. No podemos tener control sobre las personas que tienen este tipo de conductas, pero sí podemos decidir nosotros tomar la mejor actitud. Me la hicieron, perdono, pero aprendo. Me la hicieron, perdono, pero aprendo y cuido mis ovejas.
y cuido mi discipulado y cuido a los que se congregan en mi grupo. Cuando sé que alguien tiene este tipo de conducta, debo estar alerta. Debo enseñar en mi grupo de vida o en mi discipulado: hermanos, no es bueno pedir prestado. No es bueno pedir prestado, y si alguien te pide prestado, mándalo con el pastor o mándalo conmigo, porque esto es algo que no está permitido dentro de la iglesia, porque luego se generan conflictos. Alguien dice, ay, ay, ay. Entonces, por eso el Señor advirtió acerca de este tipo de situaciones. Y cuando habla de corderos en medio de lobos, inmediatamente en el versículo 4 dice, no llevéis bolsa. O sea, ¿cómo amarras esa situación de corderos en medio de lobos? Lo usa en sentido figurado, pero inmediatamente habla de no llevar bolsa, no llevar alforja ni calzado, y a nadie saluden en el camino. En el contexto de los corderos en medio de lobos, ¿qué era la bolsa? Bueno, la bolsa en este contexto hace referencia a la que se usaba para guardar dinero. Era una bolsita donde ponían las monedas, los denarios, el oro, la plata. Y en ese sentido el Señor nos dice, tengan mucho cuidado con los asuntos financieros. Ahora que los estoy enviando como discípulos, ahora que están sirviendo en el reino, como si les dijera Jesús, tengan cuidado con los asuntos financieros, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Familias se separan por dinero, familias se pelean por dinero. Entonces Jesús por algo nos advierte, no llevéis bolsa para el camino. Eviten mezclar asuntos de negocios, de ventas o de préstamos entre ustedes y las personas que atienden o frecuentan. Evítalo. He visto a grandes amistades distanciarse por asuntos de dinero, por asuntos de préstamos, por asuntos donde se dieron lugar a este tipo de situaciones. Evita llevar a tus grupos de vida o a tus discipulados, evita llevar catálogos de ventas, evita traerlos a la iglesia, evita traer rifas y cosas por el estilo. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque si tú vas al grupo de vida a vender, tú puedes dedicarte a las ventas, eso no es ningún problema, pero hay todo un mundo al que le puedes vender. Cuando vas al grupo de vida vas a alimentarte, cuando vas al discipulado vas a recibir del Señor, no vas a incomodar a la gente y cobrarle. Por eso es mejor evitar los negocios y transacciones entre hermanos. Si alguien viene a comprarte, bueno, eso atiéndelo en otra parte, pero evita tú ir al grupo allá a pararte afuera de la puerta antes de que se vayan para que se echen la maroma y te paguen lo que deben, ¿no? Mejor evitar eso. Hay todo un mundo al que le podemos vender en Tampico, Madero y Altamira. De hecho, la Biblia dice que la riqueza del pecador está destinada para los justos. Entonces ve y haz negocio allá afuera, ve y véndele al mundo y enriquécete desarrollándote en tu trabajo. ¿Alguien dice amén? Porque nuestra labor es espiritual. ¿Cómo es nuestra labor? Y el tema del dinero luego genera conflictos, genera confusión, genera divisiones y genera... Si alguien no te pagó, le vendiste algo y luego pues ya la persona deja de venir, te deja de hablar, se cambia de red y es un desorden. Por eso mejor evitemos este tipo de situaciones. Es verdad que a veces alguien se va a acercar contigo para pedirte ayuda económica. Alguien que verdaderamente está batallando y no es alguien que tiene una cultura de andar pidiendo y pidiendo, sino que alguien que verdaderamente está en un problema y tú sabes que está en un problema. Bueno, ahí tenemos que practicar la misericordia. Ahí tenemos que ayudarle a esta persona. Ahí tenemos que bendecirle en la medida de nuestras posibilidades. ¿Alguien dice amén? Ahora esa es la bolsa. La segunda cosa que menciona es la alforja. Y la alforja era o es una bolsa que se ponía en el caballo, y ahora la usan en las motos, una bolsa que se pone en el caballo y que regularmente se usa para guardar cosas. Mientras que en la bolsa se echaban las monedas, en la alforja se metían documentos o valores importantes, cosas valiosas. De aquí podemos desprender algunas cosas. Ten cuidado con tus cosas de valor.
No andes diciendo ni mencionando que te va a llegar una herencia, porque enseguida te van a llegar hermanos con necesidades. No andes diciendo que vas a vender un coche, no andes diciendo que tienes cosas, no lo menciones. Aunque tengas hermanos en la fe, aunque los quieras mucho, evita que la persona se empiece a despertar en medio de una necesidad a pedirte algo que después no te va a pagar y tú quedes ahí con un mal testimonio, un mal sabor de boca. ¿Alguien está aquí conmigo? Son cosas que es necesario advertir, porque han pasado, porque pasan y corremos el riesgo de que sigan pasando. Y no me gustaría que te ocurra algo porque no sabías o no comprendías que este tipo de cosas a veces pueden ocurrir dentro de la iglesia. Y luego, una de las cosas que dice también el Señor es que a nadie saludes por el camino. Y aquí entramos en otra temática, hablando de corderos que pueden pasar por en medio de lobos y que los lobos te pueden distraer. El Señor les dijo a sus discípulos: a nadie saludes por el camino. Pero no lo está diciendo en una forma literal, sino que nos está mostrando una figura que aparece en la palabra, en donde mientras vas por el camino a desarrollar la función que el Señor nos ha enviado a hacer, no te distraigas. No te distraigas. Veamos una interpretación espiritual. Un lobo vestido de oveja puede ser alguien que solo busca distraerte de tu asignación. Tú y yo recibimos una asignación de parte de Jesús de predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Alguien dice amén? Esta instrucción sigue siendo vigente. Pero el Señor les dice: los he enviado y eviten distraerse en el camino. O sea, existe la posibilidad de que se encuentren personas que las distraigan de la asignación que les he dado. Te vas a encontrar con personas que no quieren participar en la visión de Jesús. Te vas a encontrar con personas que no tienen el deseo de vivir en santidad. Te vas a encontrar con personas que no tienen el deseo de honrar la casa espiritual a la que perteneces, el discipulado al que asistes o la visión que el Señor nos ha encomendado. Y puede ser un amigo, puede ser un hermano, un servidor de la misma iglesia, pero que no tiene intenciones ni deseos de desarrollar la visión de Jesús y no le gusta ver que tú estás bien activo. No le gusta ver que tú estás siendo fructífero, porque tal vez esa persona en algún momento empezó a servir, empezó a caminar, pero tropezó por algo y ya no se pudo levantar. Tuvo una mala experiencia y esta mala experiencia lo llevó a decepcionarse con alguien, dejó de servir, pero ahora a ti te ve servir y ahora te ve que estás dando fruto y ve que estás entusiasmado y ve que estás apasionado y ve que estás desarrollando la visión del Señor. Y empieza a distraerte, y empieza a llamar tu atención, y empieza a malaconsejarte. La Biblia nos habla, en el Antiguo Testamento, de cierta ocasión, cuando el Señor le dio una instrucción a un profeta, y esta historia se conoce como la historia del profeta joven y el profeta viejo. Y en esta historia, al profeta joven, se le dio una instrucción: ve y da una palabra y no te detengas en el camino y regrésate por otro lado y no te detengas ni a comer. Y aquí viene este joven profeta con una asignación de parte del Señor y va a dar la palabra que el Señor le da. Y cuando da la palabra lo quieren invitar a comer y él dice: no, ya me tengo que ir, porque la instrucción que recibí es: no te detengas, no hables con nadie, ve y regresa. Y entonces regresó por otro camino. Y alguien le dijo a cierto profeta viejo que vivía en ese lugar, le dijo: fíjate que vino un profeta joven y soltó tal palabra. ¿Y por dónde se fue este profeta? Por tal lugar. Y ahí va el profeta viejo a detener al profeta joven. Y se lo encuentra en el camino y le dice: oye, tú eres el profeta que vino a dar la palabra de parte del Señor. Sí, soy yo. Oye, ven a mi casa a comer. No, porque el Señor me dijo que no me detuviera ni a comer. Y el profeta viejo le dijo: pero a mí me visitó un ángel del Señor y me dijo que te invitara a comer, que te honrara por la palabra que habías dado.
Y aquí viene el profeta joven, engañado por el profeta viejo, viene a comer a la casa del profeta viejo y apenas está degustando el alimento cuando el profeta viejo le dijo: saliendo de aquí te va a encontrar un oso y te va a matar porque desobedeciste a la palabra del Señor. Y así ocurrió. Saliendo el profeta joven, fue muerto por un animal porque hizo caso omiso a la instrucción que el Señor le dio. Ahora fíjate qué traemos de aquí, porque el profeta viejo puede representar al discípulo que ha descuidado su servicio y su asignación. Es alguien que ya no se renovó, es alguien que ya no está activo, es alguien que ya no está sirviendo, es alguien que ya no está participando ni tiene el altar encendido. ¿Hay alguien aquí conmigo? De los profetas viejos, mana. Y ahora este discípulo viejo, que por alguna razón se decepcionó y dejó de servir, está distrayendo al profeta joven para que no se desarrolle. Está estorbándole. Es como lo que Jesús señala acerca del fariseo que no entra al reino y no deja que los demás entren. Un fariseo que tiene mucha teología, un fariseo que tiene mucho conocimiento, un fariseo que tiene mucha experiencia, pero que no entra al reino y no deja que los demás entren. Esta es una figura que vemos en la palabra. Puede ser alguien que al verte servir con entusiasmo, da lugar al celo y de forma sutil comienza a distraerte para que no seas fructífero. Era un profeta viejo. Es decir, alguna vez se movió en lo profético, alguna vez fue usado, alguna vez tuvo revelación, pero por no renovarse se quedó desactualizado en lo que el Señor estaba haciendo, y por eso Dios tuvo que levantar a un profeta joven, para que este profeta joven recibiera la palabra y fuera a dar el mensaje al lugar al que el Señor les estaba diciendo. Puede representar a alguien que al no renovarse descuida su corazón, descuida su altar, descuida el don recibido y queda expuesto a la religiosidad. Diga conmigo: ay, ay, ay. Vamos, dígalo más fuerte: ay, ay, ay. Esto puede representar a un líder o a un mentor que en algún tiempo sirvió con pasión, pero en el camino se le acabó el aceite. Sabe de palabra, sabe de teología, tiene testimonio que contar, pero no hay fruto. No hay revelación ni testimonios frescos. No hay actividad en la visión de Jesús. Y además te habla mal de los que participan en la visión. Empieza a señalar a otros hermanos. No, aquel es barbero con el pastor. No, aquel es protagonista. Y aquel anda señalando a medio mundo porque ha descuidado su propia asignación. Cuando alguien descuida su propia asignación, empieza a ver los errores de los demás. Por eso Jesús dijo: no se detengan en el camino. Van por un camino, yo voy con ustedes, llevan mi palabra, llevan la presencia del Espíritu Santo, pero eviten distraerse, porque en el camino se van a encontrar a personas que ya no continuaron por alguna razón, y esas personas que no continuaron por alguna razón pueden provocar que te distraigas mientras tú vas a donde te estoy enviando. Aquí es donde se requiere discernimiento espiritual. Diga conmigo: discernimiento espiritual. Ahora, no estoy generalizando tampoco. Hay algunas personas que se tomaron una pausa en el servicio por asuntos importantes que tenían que atender. Hay personas que se tomaron una pausa en el servicio porque era importante arreglar un asunto financiero, buscar trabajo, etcétera, etcétera. No estamos generalizando. Pero hay ocasiones en que alguien deja de servir, y cuando deja de servir empieza a estorbar a los que están sirviendo. No, ni te metas en la visión. Vas a descuidar tu casa, vas a descuidar esto, No, ni te metas en la visión. Porque si te metes en la visión, te van a traer que con las cumbres, te van a traer que con los grupos, te van a traer visitando, te van a adueñar de tu tiempo.
Si Cristo se adueñó de tu vida, ¿cómo no se va a adueñar de tu tiempo? ¿Cómo no se va a adueñar de tus talentos? ¿Cómo no se va a adueñar de todo si Él es Rey y Señor de todo? ¿Alguien dice amén? Entonces, algunos quedan en el camino. Diga conmigo, algunos. A nadie saludes en el camino. Podemos verlo en el sentido de que has sido enviado a realizar una labor. Y mientras lo logras, vas en el camino. ¿Cómo te gustaría irte el día que te vayas con el Señor? Y no te estoy profetizando que te vas pronto, pero algún día te vas a ir. ¿Cómo te gustaría que te encuentre el Señor? En Mateo 24, donde Jesús habla del siervo fiel y prudente, que da su alimento a tiempo a los que están en casa. Y luego menciona, bienaventurado aquel que cuando su Señor regrese lo encuentre así. Será puesto sobre todos tus bienes. Se cumplirá lo que el Señor dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Alguien dice amén? Que el Señor te encuentre activo, que el Señor te encuentre sirviendo, que el Señor te encuentre apasionado, porque lo tuyo no es una emoción, lo tuyo es convicción de participar en la visión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El punto es que en la realidad algunos quedan en el camino. Y quedan en el camino porque no tuvieron el discernimiento de distinguir esas voces que los detienen y los distraen de la asignación que han recibido. Hay otro ejemplo en la palabra, el ejemplo de Elías y Eliseo. Y la palabra nos enseña que Eliseo estaba siguiendo a Elías. Y Elías es una figura de Cristo. Puede ser una figura de Cristo en el sentido de que cuando él fue arrebatado al cielo, dejó caer el manto y lo tomó Eliseo. Al igual que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y luego envió a su Espíritu Santo. Puede ser una figura de Elías, aunque también se muestra en la palabra a Juan el Bautista como un Elías, una generación que prepara el camino al Señor. Sin embargo, en este contexto, Elías puede representar a Cristo y Eliseo puede representar a un discípulo. Y vemos cómo Elías llevaba a Eliseo por un proceso de formación. En el segundo libro de Reyes vemos un recorrido de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Ahí vemos claramente un caminito. Cuando Eliseo y Elías llegaron al Jordán, leemos que después de esas estaciones, Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Porque ya voy a partir, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo dijo: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Y Elías le dijo: pues cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuera arrebatado, lo vas a recibir. Y si no, no. Mira estas palabras: si me vieres cuando fuera arrebatado, lo vas a recibir, pero si no me vieres, no. O sea, está determinado a que permanezcas viéndome. Lo que tú quieras está determinado a que no pierdas tu mirada de mí, le decía Elías. Y llegó el momento en que Elías fue arrebatado y Eliseo estaba allí, dejó caer el manto, y entonces lo que Eliseo hizo fue el doble de milagros que están registrados en la Biblia de los que hizo Elías. ¿Alguien aquí quiere la doble porción del Espíritu Santo? Amén. No tenemos que quitar la mirada de Jesús. Pero mira lo que pasó en esta historia. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, que aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban ¿dónde? En Betel. ¿Hasta dónde iba Eliseo? Hasta el Jordán. Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Pero en Betel había unos profetas, dice ahí,
Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad, yo lo sé, callad. Les estaba diciendo: ¿para qué sigues a Elías? ¿Por qué sigues en esa congregación? ¿Por qué sigues caminando hacia allá? Aquí vemos a unos hombres que ya no continuaron, eran profetas, pero se quedaron en Betel. No llegaron al Jordán, que es el lugar de cielos abiertos. Se quedaron a medio camino. Y Eliseo venía caminando con Elías con el propósito de llegar al cumplimiento del proceso, donde recibiría el manto que lo habilitaría para moverse en el llamado que había recibido de parte del Señor. Hay un llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Hay una asignación para esta generación, para este tiempo, para esta temporada. ¿Alguien dice amén? El cielo nos ha preparado para un tiempo como este. El cielo nos ha preparado para una circunstancia como lo que estamos viviendo. Ante tanta agresividad que el infierno ha desatado contra el mundo, se requiere una iglesia doblemente violenta, llena del Espíritu Santo y determinada a seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? El asunto es que en el camino nos encontramos a gente en Betel, y son esos lobos que te dicen: ¿para qué sigues en ese discipulado? ¿Para qué sigues en esa iglesia? Ya pon tu congregación, ya pon tu iglesia. ¿Para qué? Y empiezan a tratar de distraernos. Y recuerda que cuando una oveja o un cordero es sacado de la manada, el lobo se lo come. ¿Alguien está aquí? ¿Para qué los sigues?, le decían los profetas en Betel. Y eran profetas. ¿Qué hace un profeta? Recibe revelación de parte de Dios. Y lo que le estaban diciendo a Eliseo era cierto, porque el Señor se iba a llevar a Elías. Le estaban diciendo una verdad, pero Eliseo dijo: cállense, que yo sé lo que voy a hacer. Cállense, que yo sé a dónde voy. ¿Sabes que la palabra nos muestra que en cierta ocasión Pablo llegó a un lugar donde apareció un profeta? Creo que se llamaba Ágabo, el profeta. Y el Señor le había dado una palabra a Pablo. El Señor había dicho: es necesario que Pablo llegue hasta las últimas instancias para que hable de mí. Pablo tenía una asignación y eso se volvió una pasión en él. Él apeló al César porque quería llevarle el evangelio al hombre más poderoso de esa época, que era el emperador. Y el Señor le dijo, vino a fortalecerlo mientras estaba en la cárcel, porque le dijo: vas a ir a dar testimonio de mí a esos lugares. Y dice la palabra que mientras iba en el camino, llegó a cierto lugar donde había unos hermanos, y llegó un profeta, y el profeta tomó el cinto de Pablo y se lo puso en los brazos, se lo amarró y dijo: así le van a hacer al dueño de este cinto. Lo van a amarrar, lo van a golpear, le van a hacer una serie de cosas. Y los hermanos empezaron a llorar y le empezaron a decir: Pablo, no te vayas, Pablo, te van a maltratar, Pablo, quédate, no te vayas, mira. Y era cierto que iba a sufrir, era cierto que le iban a pegar, era cierto que le iban a maltratar, pero era cierto que tenía un llamado de parte del Señor, que el Señor lo iba a llevar por esa senda para glorificar el nombre de Jesucristo y predicarle a los hombres más poderosos de la tierra de esa época. ¿Alguien está aquí? Es verdad que vamos en medio de lobos, es verdad que caminamos en medio de serpientes y escorpiones, pero el Señor está con nosotros. Aunque nos peguen, aunque nos roben, nada nos va a quitar el deseo de servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén, dale un aplauso a Jesús. Ahora, estos eran profetas, pero se habían quedado en Betel. Es probable que mientras sirvas a Dios, te encuentres con personas que te hablarán mal de la visión. Te encuentres con personas que te dirán que no vale la pena. A lo mejor te van a hablar mal de tus mentores. Te van a hablar mal de tus pastores.
te van a hablar mal de la iglesia. Por eso se requieren discípulos con mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Dice la palabra después, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4, que Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aquí vemos a un Eliseo aferrado a Elías. Se requiere de discípulos aferrados a Jesús, aferrados al Señor, aferrados a su llamado, aferrados a su propósito, para poder provocar que esta comunidad sea transformada en el nombre de Jesús. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu cabeza? Y él respondió, ¿qué le respondió? Eran profetas, se quedaron en el camino y estaban tratando de desanimar a Eliseo. Estaban tratando de detener. ¿Qué pasa si Eliseo se detiene? ¿Qué pasa si Eliseo no avanza? Lo profético no lo pierde, porque los dones que Dios da, esos no te los quita, son irrevocables. Pero se hubiera perdido de la maravillosa experiencia que encontramos en los siguientes capítulos del libro de el segundo libro de Reyes, donde vemos milagros, donde vemos prodigios, donde vemos palabra profética, donde vemos que Dios lo levantó como la palabra profética para esa generación. Yo no sé qué tenga el Señor para ti más adelante en el camino. Yo no sé qué te vaya a soltar en los próximos meses. Yo no sé qué te está esperando más adelante. Pero lo que sí te digo es que el Señor aseguró que la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Y si has visto cosas poderosas, prepárate, porque la gloria que viene es mayor. Amén. Ya lo rompí. Pero no permitas que te detengan. Por eso Jesús les dijo: van como corderos en medio de lobos. No se distraigan. No se queden platicando en el camino. Y te lo repito, no es algo literal que mientras vas al grupo vas callado como talibán, tapado y sin que nadie te vea. No. Estamos extrayendo la figura. Ten cuidado de las voces que en el camino se quedaron y que van a tratar de desanimarte. Ten cuidado con aquellos que ya no quisieron seguir corriendo. Tú sigue caminando derecho y hacia adelante, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas a ver con mayor claridad, la visión se te va a ampliar y vas a ver cosas poderosas en el nombre de Jesús. Amén. Antes que tú y que yo, otros lo han intentado y se han quedado en el camino. Y tú y yo podríamos ser parte de esas estadísticas y quedarnos a medio camino. O podemos poner la mirada en el Señor y evitar escuchar esos argumentos que nos presentan los que se quedaron en el camino. Algunos te van a decir que ellos no pudieron, pero si otros no pudieron, no quiere decir que tú no vayas a poder. Si alguien no fue fructífero, no significa que tú no vayas a ser fructífero. Declaro sobre tu servicio, sobre tu ministerio, que va a ser fructífero, que eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. El Salmo dice: todo lo que hace prosperará. Hoy estás sembrando la semilla, hoy estás abriendo el surco, pero tarde o temprano vas a ver cómo se levanta ese árbol y tendrás fruto abundante para la gloria del Señor. Amén. Que cuando te presentes delante del Señor, llegues con racimos de uvas, mucho fruto abundante para la gloria del Señor. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6, Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí,
porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon enfrente a lo lejos. ¿Dónde se pararon? Y a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. La Biblia dice que después Eliseo le pegó con el manto al Jordán y el Jordán se abrió. Pero había 50 que estaban viendo a lo lejos. Y dice la palabra, todo lo que acontece ahí, que es lo que quieres, una doble porción. Vienen los caballos de fuego, se lo llevan, cae el manto. Eliseo toma el manto y comienzan los milagros y comienza el ministerio extraordinario que Dios tenía para él. Pero ojo, había 50 que tal vez se vinieron de Betel o tal vez se vinieron de Jericó y dijeron, este loco no se va a parar, este loco no se va a detener, vamos a ver qué está haciendo. Y estos 50 estaban expectantes de lo que iba a pasar con la vida de Eliseo. La Biblia nos dice que después había una compañía de profetas junto a Eliseo. Aquel hombre que estaba solo había logrado inspirar a 50 personas que estaban viendo a lo lejos. Vamos a seguir a este hombre, porque este hombre verdaderamente está trayendo el reino de Dios a esta ciudad. ¿Alguien está aquí conmigo? Dios te va a usar para inspirar a aquellos que se quedaron en el camino. Dios va a usarte como alguien que levanta a aquellos que se desanimaron en el camino. Tal vez te están viendo en las redes sociales, tal vez te están viendo en Facebook, ven cómo oras, ven cómo compartes, ven lo que escribes, te están observando. Tarde o temprano van a venir a tu grupo de vida, van a venir a tu discipulado, van a venir a la congregación, porque han visto que eres un hombre o una mujer que no se quedó en el camino. Amén. Estás llamado a inspirar a otros. ¿Alguien dice amén? La gente no pondrá su fe en ti, la va a poner en el Señor. Pero verán la clase de fe que tienes en el Señor. Verán el carácter que tienes del Hijo de Dios. Verán la madurez espiritual. Verán tu determinación. Verán tu temple. Verán que te levantas después de cada caída. Verán que eres un hombre o una mujer imparable. Verán que lo tuyo no es emoción. Verán que lo tuyo es convicción. Y que estás en esta tierra para dar fruto abundante para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estás llamado a dar fruto. Estás llamado a inspirar a otros. Sabes que el modelo celular, el modelo de grupos en casa, es un modelo que en otros países ha tenido muchos resultados. Una iglesia en Colombia tiene como 100,000 personas. Una iglesia en El Salvador, llamada LIM, tienen que hacer reuniones en 3 estadios. Porque es muchísima gente la que va. En un congreso los conferencistas tienen que ser llevados en helicóptero al otro estadio, porque no cabe la gente en un solo estadio. Son modelos de multiplicación. Es el modelo de Cristo, de predicar el evangelio y hacer discípulos. Y en México parece que no ha funcionado. En México parece que no ha caminado. Tengo muchos amigos que lo han intentado y finalmente dicen, esto no se puede. Se requiere una iglesia comprometida, se requiere una iglesia imparable, se requiere un equipo de hombres y mujeres que digan, si otros no pudieron, nosotros vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Tal vez llegaron hasta Jericó, pero vamos a seguir, y en la medida que seguimos adelante, otros también se van a levantar para traer el reino de Dios a esta comunidad, a este estado, a este país, porque México tiene que ser transformado por el poder del Espíritu de Dios. Alguien tiene que decir amén. No te distraigas en el camino. ¿Te ha distraído algo? Tal vez te decepcionó algún hermano, alguna hermana, alguna situación que viviste, te detuvo. Tú no naciste simplemente para trabajar por el pan de cada día. Hay que trabajar para sostener nuestra casa. Pero el Señor nos trajo en este tiempo por una razón. Y no te puedes distraer.
vas en el camino. ¿Qué te ha distraído? ¿Qué te ha distraído? ¿Qué te ha impedido dar fruto? ¿En qué estación te quedaste? Tal vez te quedaste en Betel, tal vez te quedaste en Jericó. Hoy quiero animarte a que sigas hasta el Jordán, porque en el Jordán es cuando verás los cielos abiertos y la unción del Espíritu Santo venir sobre ti de una manera extraordinaria. Hay experiencias en Betel, hay experiencias en Jericó, pero nada se compara con llegar al Jordán, porque cuando llegas al Jordán, lugar de cielos abiertos, es cuando comienzas a caminar en tu propósito. Jesús llegó a un Jordán antes de iniciar su ministerio, y en ese lugar los cielos se abrieron y el manto cayó sobre él, la unción cayó sobre él, y dejó de ser el hijo del carpintero y se convirtió en el Hijo de Dios, que paraba las tormentas, que multiplicaba el pan, que echaba fuera a los demonios, que sanaba a los enfermos, que limpiaba a los leprosos, que resucitaba a los muertos y que estableció su iglesia. Una iglesia que no la ha podido detener ninguna pandemia, ni la lepra, ni la viruela, ni la gripe, ni el coronavirus, ni nada la ha podido detener, ni el mismo infierno. Ha sido perseguida por musulmanes, ha sido perseguida por diversas religiones, pero sigue viva y sigue llena del poder de Dios y sigue recibiendo revelación de lo alto y sigue moviéndose en tiempos como este. Y tú y yo somos parte de esa iglesia de Cristo, esta iglesia que nada la debe detener, esta iglesia que se está preparando para los mejores tiempos que van a venir sobre México. Los mejores años apenas están por escribirse. Un día la historia de la iglesia se comenzó a escribir en Jerusalén. Hechos capítulo 2 comenzó el gran avivamiento que continuó en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy, 2021, podemos estar seguros que hay una historia de avivamiento, de mover del Espíritu Santo, porque hay una iglesia que, como Eliseo, no se distrae, sigue adelante, porque sabe que tiene que llegar al lugar de cielos abiertos donde la unción se derrama y empezaremos a ver ciudades transformadas, estadios llenos, ciudades sacudidas. Todo México sabrá que Cristo está visitando esta nación. Todo México verá al Rey de Gloria entrar a esta nación. Viene un gran avivamiento, vienen multitudes, vienen iglesias multitudinarias que impactarán lugares enteros, ciudades enteras, para la gloria de nuestro Señor. Yo no sé quién quiere ser parte de una visión así. El que quiera ser parte, póngase de pie, levante sus manos. Señor, no nos queremos quedar en Betel, no nos queremos quedar en Jericó. Jonás era un gran profeta, pero estaba en el vientre de un pez. No queremos estar limitados, no queremos estar encerrados con todo y don. No queremos que esa pasión y esos dones queden sepultados, Señor. Queremos seguir avanzando. Espíritu Santo, levanta tus manos y dile: Señor, despiértame, despiértame, abre mis ojos, Señor. Si caí en un letargo espiritual, si he estado distraído, si no he dado fruto para ti, Señor, si no he ganado almas, Señor, sacúdeme, despiértame. De nada me sirve tener tanto conocimiento si no se lo transmito a nadie. De nada me sirve tener tanta unción si nadie es beneficiado. De nada me sirve tener el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidades, si nadie se beneficia de eso, Señor. Oh, Señor, despiértanos. De nada nos sirve tener el don de la enseñanza si no enseñamos a nadie. De nada nos sirve tener, Señor, un temperamento activo y agresivo si no nos atrevemos a hablar de tu palabra arriba de los autobuses, arriba de los microbuses, o en las plazas públicas, o por las calles. Señor, despiértanos, despiértanos en el nombre de Jesús. No permitas que nos detengamos en ninguna estación. No permitas que nos detengamos. No permitas que nos distraigamos. Reprendemos toda voz de los lobos que nos quieren intimidar.
toda voz de los lobos que nos quieren distraer. Señor, callamos esas voces, así como Eliseo calló las voces de aquellos hombres. Hoy, Señor, callamos esas voces que han hablado a nuestra mente y que nos dicen que no vale la pena servirte. Callamos esas voces que nos dicen que la visión no funciona. Callamos esas voces que nos dicen que evangelizar es difícil. Callamos esas voces que nos dicen que la consejería no es parte de lo que nosotros podamos hacer. Callamos esas voces que nos dicen que no podemos predicar, que no podemos ensayar. Vamos, reprende esa voz. Yo no sé qué voz haya estado hablando a tu mente. Yo no sé qué voz haya estado hablando a tu espíritu. Pero hoy tienes que callarla. Así como Eliseo las calló. Así como Eliseo las calló, hoy tú las vas a callar. Tal vez es tu problema económico que te dice que no puedes servir en este momento. Calla esa voz. Porque tu economía no depende del sistema de este mundo. Tu economía proviene del rey del universo, del dueño de la plata y del oro. Tu economía no depende de la cuenta de banco. Dios te da la habilidad para hacer riqueza. Dios ha puesto dones en tus manos y te ha capacitado para que seas próspero. Pero tienes que seguir adelante en el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ayúdame a callar toda voz. Ayúdame a callar las voces en el nombre de Jesús. Si estoy decepcionado porque alguien me pidió y no me pagó, si estoy decepcionado porque me robaron las ovejas de mi grupo, si estoy decepcionado por alguna situación, hoy callo esas voces en el nombre de Jesús. Hoy me levanto en el nombre de Cristo. Hoy sigo adelante. Hoy me levanto de todo letargo. Hoy me levanto de toda la situación que me distrajo. Hoy me levanto y me determino a seguir adelante en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y haz la oración que hizo aquella mujer llamada Raquel, que le dijo a Jacob: dame hijos o muero. Dile al Señor: dame hijos espirituales. Dame hijos espirituales o me muero. Vamos, dile: dame hijos espirituales. Concédeme tener hijos espirituales. Concédeme ser un discípulo fructífero. Concédeme multiplicarme en el nombre de Jesús. Señor, bendice los vientres espirituales. Bendice los vientres espirituales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que el más pequeño llegue a ser 1000. Que el más pequeño llegue a ser 1000. Que todo aquel que te crea, por más pequeño que esté su grupo, pueda crecer hasta tener 1000 o más de 1000 en el nombre de Jesús. Señor, rompe nuestros esquemas, rompe nuestros paradigmas, rompe nuestros límites mentales y permítenos seguir adelante en el nombre de Jesús. Hoy callamos las voces en Betel. Hoy callamos las voces en Jericó. Y hoy nos determinamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Que venga sobre ti una unción fresca, una unción que te active, una unción que revolucione tus pasos. Que venga sobre ti una unción fresca en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Señor, desata una unción fresca. Una unción fresca ahora en el nombre de Jesús. Una unción fresca en el nombre de Cristo. Una unción fresca. Así como la unción que vino sobre Elías para que corriera más rápido que los caballos de Acab. Apresura tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, apresura tu palabra. Apresura tu palabra, Señor. Levanta tus manos. La palabra dice que Elías tuvo la visitación de un ángel que le dio una torta y le dijo: come porque el largo camino te espera. Come porque el largo camino te espera. Señor, que nuestros ojos espirituales puedan ver con claridad el camino que tenemos que recorrer y que tu alimento nos sustente para caminar hasta allá. La Biblia dice que Elías caminó 40 días y 40 noches sin parar. 40 días y 40 noches sin parar. Padre, que ese alimento del cielo venga sobre nosotros.
Que ese alimento del cielo venga a nuestro espíritu para que podamos avanzar sin parar. Sin parar, que nada nos distraiga, que nada nos detenga. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de tus hijos espirituales. Y te pido por aquellos que hoy están despertando. Y te pido por aquellos que están hablando contigo en este momento, entrando en una oración de rompimiento que les permita seguir avanzando en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos aquellos que han llevado el arca del pacto durante todo este tiempo. Te doy gracias por esos matrimonios y esas familias que estamos envejeciendo juntos, que están transcurriendo los años juntos con nosotros, porque son relaciones de pacto que nos mantienen juntos cargando el arca. Bendigo la vida de todos los que han sido parte, Señor, de este tiempo cargando el arca. Pero también bendigo la generación de jóvenes que se está levantando. También bendigo la generación de jóvenes, Señor, que veremos ser enviados a diferentes ciudades de este país para establecer tu reino. Estoy seguro que veremos a jóvenes establecer iglesias de miles. Estoy seguro que veremos a jóvenes establecer congregaciones de miles. Ya vemos ciudades siendo sacudidas. Ya vemos lugares siendo trastornados. Ya vemos una movilización en otras iglesias. Que lo que inicien aquí continúen en otras ciudades. Que lo que inicien aquí continúe en otros países, que podamos ver ese granero donde enviamos semilla a todos los estados y a todas las naciones. Solo tú lo haces posible, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos seguir caminando hasta ver el cumplimiento de esa palabra. Permítenos seguir caminando hasta ver el cumplimiento de esa profecía. Nos profetizaste 1000 iglesias, nos profetizaste 1000 congregaciones. Danos vida, danos fuerza, danos la unción, danos la sabiduría y ábrenos los cielos para ver cómo haces posible que eso suceda. En nuestras fuerzas no podremos, pero al llegar al Jordán, donde los cielos se abren, todo es posible. Levanta tus manos y dile: yo quiero llegar al Jordán. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo quiero llegar al Jordán. Yo no me quiero distraer. Yo no me quiero estancar. Yo no me quiero quedar a medio camino. Yo sigo adelante. Callo las voces de los lobos. Callo las voces de los lobos. Callo las voces de los lobos que me dicen que no se puede, que me dicen que tengo defectos de carácter, que me dicen que no tengo la habilidad ni la gracia para hacerlo. No voy en mi carácter, no voy en mis fuerzas, no voy en tu humana sabiduría. Voy respaldado por la gracia que proviene de lo alto. Voy respaldado por el poder del Espíritu Santo. No voy en mi nombre, voy en el nombre de Jesús. No voy en mis fuerzas ni en mis capacidades. Voy en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Señor, despiértanos. Señor, despiértanos. Despiértanos. Ayúdanos a dejar de ver nuestras debilidades. Ayúdanos a dejar de ver nuestras grietas de carácter. Somos imperfectos, pero estamos en manos de un Dios perfecto que perfeccionará su obra en nosotros, que perfeccionará su obra en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo y bendigo a tus hijos. Bendigo tu casa. Aunque no estés casado en este momento, los hijos que tendrás, desde hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Desde hoy los bendecimos. Mira esta palabra. El libro de Hebreos dice que Abraham pagó los diezmos por Leví. Cuando le dio los diezmos a Melquisedec, pagó los diezmos de Leví. Así dice el libro de Hebreos. Abraham, cuando le dio el diezmo a Melquisedec, no tenía hijos. No estaba Isaac, no estaba Jacob y no estaban los hijos de Jacob, entre ellos Leví. 3 generaciones después fueron bendecidas por un hombre que se presentó delante de Melquisedec sabiendo que era sacerdote del Dios Altísimo. Lo que estás haciendo hoy va a impactar a tus hijos, a tus nietos y a las siguientes generaciones. Tal vez no los alcances a tocar o a ver, pero lo que estás haciendo hoy los va a afectar a ellos para bien.
tal vez no los vas a cargar, pero desde el cielo tal vez haya un palco donde vas a ver a esos descendientes tuyos ser bendecidos, porque hoy tú decidiste seguir al Señor, porque hoy tú decidiste no detenerte a medio camino. Vas a ir hasta el Jordán, porque sabes que de eso depende la bendición de tus siguientes generaciones. Señor, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de tus discípulos. Bendigo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos en el nombre de Jesús. Tal vez no los alcance a tocar, pero ellos sabrán que tuvieron unos padres que te sirvieron con todo su corazón. Tú bendices por generaciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, desata tu bendición.